tal? ¿Cómo están? Vamos a platicar ahora del siguiente tema del curso. El siguiente tema del curso es vectores, igual, pero vectores en 3 dimensiones. Esto es, en X, en Y y en Z. Las operaciones son exactamente las mismas, solamente que hay una componente Z que ahora se va a operar. Y vamos a ver el producto punto también entre vectores, que nos va a servir para calcular el ángulo entre dos vectores en el espacio. Miren, primero la representación. La representación es en un sistema coordenado de 3 dimensiones. Lo voy a dibujar. Estos son los ejes, ¿verdad? De tal forma que pues hay que usar perspectiva. Vamos a dibujar objetos tridimensionales en un plano, de tal forma que tenemos que hacer el esfuerzo de generar la perspectiva. El sistema coordenado tridimensional derecho tiene sus ejes nombrados de la siguiente forma: el eje X, el eje Y y el eje Z. El origen es este. A partir del origen y hacia donde está la letra que nombra al eje, se encuentran las coordenadas positivas. Del origen y para el otro lado contrario a donde está la letra, se encuentran las coordenadas negativas. Los vectores en 3 dimensiones, su manera de expresarse es exclusivamente en notación de componentes. Por ejemplo, pensemos en dos vectores. El vector A, cuyas componentes sean, por ejemplo, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Bueno, ese es el vector. Es un vector posición. Los vectores, recuerden que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cantidad que pueda ser representada como un vector, como una velocidad o una aceleración o una fuerza. En este caso son posiciones en el espacio. ¿Cómo se grafican estos vectores en el espacio? ¿Cuál es la técnica para graficarla? Seguramente ya la conocen, pero miren, vamos a repasarla. 3 en el eje de las X. Pues marcamos esas 3 unidades en el eje de las X. Después 4 en el eje de las Y. Marcamos esas 4 unidades en el eje de las Y. Marcar las unidades en el eje Z va a ser inútil. Miren, van a ver 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el vector estaría aquí volando en el espacio. Entonces, si queremos usar la perspectiva y dibujar ese vector de 3 dimensiones en el plano del pizarrón, la técnica es esta. De la coordenada X trazamos una paralela al eje Y. De la coordenada Y trazamos una paralela al eje X, y ahí dibujamos un sistema, un eje Z, perdón, auxiliar. Sobre esa línea vamos a marcar las coordenadas del eje Z. Serían pues 1, 2, 3, 4, 5. Y este punto representa las coordenadas en el espacio de este vector A. Los vectores se dibujan saliendo del origen, llegando hasta el punto del cual tenemos las coordenadas. Entonces, ese vector A sería algo como esto. Vector A. Noten la perspectiva, vean cómo pudiéramos pensar que proyecta una sombra sobre el plano XY. Bueno, veamos otro vector. Un vector B, cuyas componentes sean menos 3 metros, menos 4 metros, supongamos que también 5 metros. ¿Qué se puede hacer con ellos? Bueno, pues sumarlos, ¿no? A más B. ¿Y cuál es la suma de A más B? Pues es nada más hacer esto. Sumar X con X, Y con y Z con Z. En este caso sería de esta forma. La suma es trivial. Cuando estamos hablando de componentes, la suma no es un problema. Vamos a graficar el vector B.
Ahora son menos 3 en el eje de las X. Pues entonces 1, 2, 3. Después menos 4 en el eje de las Y. Pues 1, 2, 3, 4. Y lo mismo, del eje X trazamos una paralela al eje Y. Del eje Y trazamos una paralela al eje X. Y ahí dibujamos un eje Z auxiliar, en el cual vamos a dibujar la coordenada Z, los 5 metros hacia arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Este punto es el que tiene estas coordenadas, menos 3 en X, menos 4 en Y y 5 en Z, menos 3 en X, menos 4 en Y y para arriba 5. El vector va del origen hacia ese punto. Y ese es el vector posición B. Vean ustedes la perspectiva. Les he puesto unas apps dentro de su curso en el folder correspondiente al tema de vectores en 3D. Ahí pueden ustedes bajarlas a sus computadoras y jugar un poquito con la perspectiva de los vectores. Les recomiendo que las analicen. ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues, ¿de qué tamaño son el vector A? ¿De qué tamaño es el vector B? Eso es la magnitud del vector. La magnitud del vector, ya sabemos, se calcula con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, la magnitud del vector A pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. 3 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado más 5 metros al cuadrado raíz cuadrada. Hagan la operación y encuentren la magnitud. Ese es el tamaño de esta línea en el espacio, ¿sí? Si es que los ejes están medidos en metros. Pero algo más interesante que vale la pena recalcar es, bueno, ¿y qué ángulo forman entre ellos? ¿Cuál es el ángulo que están formando estos vectores? ¿Cómo lo podrían medir? ¿Será posible meter un transportador en el pizarrón? Si se dan cuenta, este es un dibujo en 3 dimensiones. ¿Cómo metemos objetos ahí? No se puede. Tenemos que generar un método alternativo que permita calcular el ángulo entre vectores. Bueno, pues para esto hay una operación con los vectores. Uno de los productos se llama producto punto o producto escalar. En su momento hablaremos más adelante de para qué fue diseñado y qué es lo que este producto punto físicamente significa, pero sus propiedades son tales que nos permiten calcular el ángulo entre vectores. Producto punto entre dos vectores se denota de esta forma. El vector A, producto punto del vector B. El álgebra de vectores es diferente al álgebra de los reales. Tiene sus propias operaciones. La manera de operar el producto punto es la siguiente. Se calcula la magnitud del vector A, se calcula la magnitud del vector B y se multiplica por el coseno del ángulo que ellos forman, este ángulo. Pero pues no podemos porque no tenemos ese ángulo. Sí tenemos las magnitudes, ¿verdad? La magnitud del vector B, de nuevo, sería aplicar el teorema de Pitágoras a sus componentes. Raíz de menos 3 metros al cuadrado más menos 4 metros al cuadrado más 5 metros al cuadrado. Y esto pues raíz cuadrada. Eso es fácil calcular. El problema es, ¿y el coseno del ángulo si no lo conozco? Pues bueno, es que hay otra forma además de calcular el producto punto. El producto punto entre dos vectores también puede ser calculado en función de las componentes de los vectores. Por ejemplo, de esta manera. La componente en X del vector A por la componente en X del vector B. O sea, esta por esta. Más la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B. Esto por esto. Más la componente en Z del vector A por la componente en Z del vector B. Esto por esto. Y ya está. Si se fijan ustedes, tenemos dos formas de calcular el producto punto, de tal forma que podemos igualar esta cantidad con esta cantidad y despejar el coseno
del ángulo, y ahí nos queda la ecuación para calcular el coseno, el ángulo, perdón, entre los vectores. Vamos a hacerlo. Si igualamos esto que está aquí con esto que está acá, nos queda lo siguiente: la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, por el coseno del ángulo es igual a todo eso. Es igual a AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Bueno, pues despejamos el coseno del ángulo y esta es la ecuación que vamos a usar. Entonces el coseno del ángulo va a ser igual a, un poquito larga pero realmente es sencilla de calcular, la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B, la componente en Z del vector A por la componente en Z del vector B, y estas magnitudes pasan dividiendo entre la magnitud del vector A multiplicada por la magnitud del vector B. Hagamos las operaciones y calculemos el ángulo entre estos vectores. Miren, es sencillo. Calculemos estas magnitudes. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. El primer vector, el vector A, tiene magnitud de 7.07 metros. Siguiente vector sería menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Pues si se fijan, las componentes son iguales, los tamaños tendrían que ser iguales, 7.07 metros. Pues ya saben, eso es casualidad. De tal forma que abajo pues iría 7.07 metros multiplicado por 7.07 metros. ¿Qué iría arriba? Multipliquemos las componentes, x por x, y por y, y z por z. Entonces 3 por menos 3 pues daría menos 9. Después 4 por menos 4 daría menos 16. Y luego después 5 por 5 daría 25. Pues hagamos las operaciones. Entonces arriba quedaría menos 9 menos 16 más 25. Arriba quedaría 0. Y abajo quedaría 7.07 por 7.07. 49.99. Pero bueno, es un ejemplo no muy afortunado, la verdad, porque me quedó 0. Está bien. El coseno del ángulo sería 0 entre eso, pues es 0. La cosa es pensar, ¿y qué ángulo tiene un coseno que valga 0? De tal manera que aplicamos la función coseno inverso en ambos lados. Coseno inverso anula el coseno y queda el ángulo, pero del lado derecho queda coseno inverso de 0. Le pedimos a nuestra calculadora que nos diga el coseno inverso de 0. 0 coseno inverso. Y es 90. ¿Sí? Igual a 90 grados. Pues hemos encontrado que el ángulo que forman estos vectores es 90 grados. ¿Cómo ven? Entonces por ahí se van a topar con algunas situaciones a resolver en su curso. Esta es la manera de calcularlo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo entre los vectores. Los vectores van a estar dados en componentes. Yo creo que va a ser sencillo, será cuestión de que lo practiquemos. Veamos cómo nos va.